Bueno, pues continuamos con los encuentros, con los autores invitados de este año. Y ahora toca el turno a Laura Pérez, que es una autora que llevo disfrutando muchos años. Nosotros hacemos un festival en julio, o parte del equipo hace un festival que se llama Celsius, que en realidad se asienta no sobre la literatura, no sobre el cine, no sobre el cómic, sino sobre cualquier manera de contar historias, sobre cualquier arte narrativo, ¿no? Está Ángel Luis, entre el público, que nos coordina la sección de letras y bis, que es la sección de videojuegos, donde no se juega videojuegos, sino que se cuenta cómo el videojuego también sirve para contar historias. Este año hemos metido una sección de música, donde no hacemos conceptos de música, sino se cuenta cómo la música sirve también para contar historias, etcétera, etcétera. Casi cualquier cosa que podáis pensar en la que se haya contado una historia, nosotros lo hemos ido utilizando, porque a nosotros lo que nos gustan son las buenas historias y el método utilizado para contarlas, cada cual tendrá su favorito, pero todos ellos bien utilizados son maravillosos, ¿no? Y uno de estos métodos, o de estas artes o estas disciplinas, de las que habitualmente no se habla cuando hablas de artes narrativas, es la ilustración. Porque la gente piensa, bueno, eso es solo dibujo, pues entonces, bueno, pues es bonito, o no es bonito, o me gusta o no me gusta, pero no es verdad. Pensemos en la portada de un cómic, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene, aparte de todo, si funciona bien y está bien, que darte el sabor y las sensaciones de lo que hay dentro, que orientarte un poco en qué te vas a encontrar para no resultar engañoso. Una ilustración comercial, pues lo mismo. Tiene que combinar pues, tanto las sensaciones como lo que cuenta el público, ¿no? Un discurso, un mensaje. Y yo, sinceramente, que me fijo mucho en los ilustradores de siempre, uno de los nombres que más me ha fascinado desde que empecé a ver dibujos tuyos es Laura Pérez. Me parece que es un ejemplo perfecto a lo largo de su trabajo como ilustradora de esto que os estoy contando. Pero es que encima tenemos la suerte de que lo que es en cómic, lo que es en arte secuencial, también es uno de los nuestros y también hemos podido disfrutar y también ha puesto su talento y su arte al servicio de contar historias con el cómic como lenguaje. Y no solo no hemos sido decepcionados por ello, sino todo lo contrario, ¿no? No podemos esperar a que nos lleguen más trabajos tuyos. Y como es la primera vez y como pasó en el caso de Rosa, que estás con nosotros, yo lo que quería saber, y luego ya la siguiente vez que vengas, seguro que no será muy tarde, ya nos saltamos esa parte, es cómo y por qué, o sea, en qué momento de pequeña decides, mientras que otros amigos, pues nosotros nos dibujamos más, nos quedamos más, porque pues yo voy a seguir dibujando y me voy a dedicar a esto. ¿De dónde viene tu afición y si tienes formación más académica, autodidacta? Cuéntanos un poquito. Pues mi afición vino desde muy pequeñita, porque desde pequeña, como todos, ¿no? Me acuerdo de una charla de Puño que decía que no es que empecemos a dibujar, sino hay algunos que dejan de dibujar, ¿no? Y bueno, de pequeña no me gustaba mucho sociabilizar, tampoco ha cambiado muchísimo, pero ahora soy más sociable, y me gustaba mucho dibujar. Entonces, desde pequeñita estuve siempre dibujando todo lo que veía, y luego con la adolescencia todavía más, pero de otra manera. Y luego no sabía lo que hacer. De hecho, quería ser psicóloga, bióloga marina, abogada, de un montón de cosas. Pero bueno, parece que el destino me llevó un poco a Bellas Artes. Me decepcioné mucho al principio porque tenías que ser muy metódico o como comenzar desde cero, ¿no? A aprender más tradicionalmente. Y como ya venía un poco con mis vicios, ¿no? De dibujo, como le pasa a cualquiera, ¿no? Que dibuja desde siempre. Y bueno, luego empecé a cogerle más el gusto a la carrera y continué dibujando. Y acabé siendo ilustradora de casualidad, porque cuando estaba en Canadá estudiando vi que la ilustración era algo de lo que se podía vivir. Aún no había el boom de ilustración en España, así que para mí fue de, ¿cómo? Se junta el dibujo con la pintura. Y entonces ilustración, empecé a informarme, que parece como una reflexión un poco absurda, pero en la época en la que a mí me tocó, pues no había ese boom. Y bueno, luego me fui a Barcelona y allí pues empecé a enviar portafolios. Todo el mundo me decía que no, o que no era un momento, o que no les gustaba. Y bueno, hasta que me contrataron en una empresa, ¿no? De representación americana, y en una agencia, y empecé a trabajar. Así que fue un poco azaroso, porque no sabía que quería ser ilustradora, quería ser diseñadora de personajes, animadora, yo qué sé, muchas cosas.
Así que lo de ilustración fue un poco porque empecé a trabajar de ello. Entonces dije, ah, pues soy ilustradora. Y bueno, te ha ido muy bien. De hecho, la lista de clientes y trabajos que has hecho es estupendísima. Pero ¿y en qué momento se cruzó el cómic en tu camino? Bueno, al cabo de unos años, como ilustración es contar historias únicas, ¿no? Una imagen, dos, tres, depende del artículo, pues vi que siempre estaba haciendo las voces de otros, ¿no? Como que cada artículo, cada periódico o cada revista era la idea de un artículo, de una persona que lo había escrito, tenía que hacer... Bueno, y fue trabajo a destajo, ¿no? Siempre trabajando y dije, bueno, ¿y yo qué quiero contar, no? Entonces empecé a contar cosas con ilustraciones personales, que ya era algo, ¿no? Para entenderme un poco qué es lo que me gustaba contar. Y luego el cómic, pues fue por... Es que a veces la mascarilla puesta ahora. Sí, es un horror. Sí, el cómic fue, bueno, pues con mi amigo Pablo, que escribe y es poeta, bueno, y hace muchas cosas. Vimos el concurso de Salamandra, de la FNAC, y yo le propuse, digo, oye, ¿por qué no escribes? Y yo dibujo, si tienes una historia que me contaste. Bueno, pues no sé, al fin hicimos la propuesta, lo presentamos al concurso y ganamos. Y eso que lo presentamos en la última hora con el puño de correos enviándolo, nos dieron el premio y ya me vi en serio que tenía que hacer un cómic que al principio salían 300 páginas, acortamos a 200, teníamos 6 meses para hacerlo y bueno, yo pensaba que no era capaz de hacer un cómic, de hecho era como, no soy capaz, ¿no? Algo tan largo, tan... Y al final me vi que sí, que bueno, que leyendo el guión, lo que resultó muy guay es trabajar al principio con un guionista, porque como yo tenía esos miedos, ¿no? De hacer cómic tal, el tener ya un guión y solamente basarme en lo que yo ya sabía hacer, que era plasmar imágenes, pues me resultó muy fácil y a la vez difícil por el tiempo, ¿no? Porque eso eran sesiones maratonianas, terminaba llorando y digo, ¿pero por qué tantas hojas? Y bueno, ¿no? Lo que es hacer un cómic. ¿Ya habías hecho una historia corta de cómic? Sí, ¿No? había hecho una historia corta. Sí. Uh-huh. Bueno, y así, con ese premio y en colaboración con Pablo Monfortes, como nos llega Náufragos, ¿no? Sí. Que es una obra, lo dije antes en la anterior charla, que tiene algunos paralelismos con Rompepistas, no en la época, pero sí en el sentido de cómo está estructurada. La obra empieza en el presente y se abre hacia un flashback que conoce a los personajes. Me gusta mucho el arco que lo tenemos. Mira, qué bien, esta vez el timing ha ido perfecto. Me gustan mucho los protagonistas, tanto desde el punto de vista del desarrollo gráfico como de la construcción del guión. Una protagonista que es Alejandra, es una chica tímida, es una chica lectora, pues como toda la gente en esa época, con dudas sobre su futuro, sobre qué va a ser de ella. Y una de las cosas que me gusta mucho es que para ella la biblioteca es un refugio, ¿no? Porque luego hablaremos en cultos también, pero es que las historias también son un poco eso, ¿no? La forma de conocer a otras personas. A mí el concepto de la real es algo de lo que podríamos discutir mucho, ¿no? Sí. Pero irte a otros lugares, una zona de confort, de seguridad, todos los que hemos sido niños tímidos en la lectura pues hemos encontrado pues un refugio muchas veces, ¿no? Yo creo que eso está muy bien contado, ya no solo desde los flashbacks en los que conocemos a Alex, sino un poco presente también en más momentos de la historia. No sé un poco qué piensas de esto. Sí, pienso que, bueno, Náufragos es una historia muy intimista y bueno, lo que hablas, ¿no? De la relación con la lectura es más o menos lo que guía el libro. Son personajes como muy introvertidos que a la vez, bueno, tienen vidas en conjunto y a la vez separadas, pero los libros están muy presentes en este cómic, ¿no? Tanto a Pablo como a mí nos gusta mucho la lectura en general y queríamos plasmarlo en este libro que bueno, que es curioso, es cómo se plasma. Me gusta otro personaje, Juli, que hace una revista, y dentro de la revista... Sí, hace un fanzine, un fanzine. Sí. Que ahí incluye pues, un relato que se llama precisamente Náufrago, ¿no? Dentro de dos personajes que son un poco, como se suele decir, como barcos a la deriva, ¿no? Que acaban confluyendo. Y surge pues, una historia pues, de amor entre ellos. Pero aunque esa es una de las hilos conductores de la historia, yo sí que considero pues eso, que hay una serie de temas que están especialmente tocados. Generalmente se habla de los problemas de la adolescencia, ese momento en el que no encajas, esa duda que va a ser de tu futuro,
Pero luego empezando en el presente, y de una forma yo creo que muy consciente, enfoca el problema inverso. No es que olvidese, pero a que trata muy bien algo que se trata pocas veces, que es el hastío de la madurez, ¿no? El momento es en el que a veces dices, pero estoy en donde yo quería estar, cumple función, algo de lo que hago. Yo creo que pocas obras tocan muy bien cuando tocan el presente, pues esa otra parte, siempre es el flaco que vamos a ver que les pasaba de jóvenes, ¿no? Yo creo que aquí no se abandona como en otras obras los problemas de la edad adulta. Yo creo que ese contraste entre ambas épocas funciona muy bien. Y además tú lo resuelves muy bien desde la paleta cromática también. Sí, a ver, la historia de Pablo, que lo que trataba de contar es eso, es la historia de dos personas intentan tener un futuro, uno más siendo sincero consigo mismo, con las cosas que quiere, y el otro afrontándolo con lo que esperan los demás, ¿no? De él. ¿Y qué sucede cuando haces más lo que esperan los demás de ti a lo que sucede cuando tú empujas más lo que a ti te mueve? Entonces hablamos, claro, la historia era suya, pero siempre lo hablábamos todo, bueno, pues esto me parece bien, esto tal. Y bueno, concluimos en que el personaje masculino y el femenino en este caso tenían que hacer como esos roles, ¿no? De personas que luego crecen y como qué es lo que ha sido de ellas, ¿no? Un poco. Y lo de la paleta cromática. La paleta cromática fue muy fácil de decidir, era a ver cómo hacemos para no liar al lector también y para nosotros. El pasado en cálidos porque era como algo más alegre y el presente que se presenta un poco más así tristón y tal en azules. Y bueno, fue por la historia, porque le venía bien y también porque eran un montón de páginas y había que limitar el tema del color y para mí me resultaba más fácil. Sí, también se recomienda el tema de perdonarte a ti mismo, ¿no? Ser un poco indulgente con donde estabas. ¿Eres de estas autoras o autores que cuando ven su primer trabajo largo, un cómic como este, dices, madre mía, qué horror, lo haría todo diferente, o de las que estás realmente satisfecha y lo ves como lo ven tus lectores? Más o menos entre Sí. medias sí, porque luego cambió mucho cuando hice el mío y ahora cuando lo veo pues digo, bueno, pues lo veo más naif, más, pues eso, más ingenuo, el dibujo, menos... Lo veo que me gusta, pero claro, no volvería a hacerlo de esa manera, ¿no? Porque he ido cambiando. Entonces me gusta verlo porque me lo pasé muy bien con todas estas escenas, dibujando a tanta gente, buscando muchas referencias de los 80, de los 90, ¿no? Lo que decíais antes, ¿no? De lo buscar referencias, ¿no? Un montón. Hay que invertir un montón de tiempo. Y sí, me lo pasé muy bien, pero bueno, el estilo ha ido evolucionando y también estoy contenta de que sea así, de que así es como dibujaba y me lo pasé muy bien también con las escenas y hay muchísimos más escenarios, la secuencialidad, pero bueno, creo que cada obra tiene su momento y que está guay así, es como... Sí. Yo lo disfruto un montón. Es la primera vez, o de las primeras veces que alguien se sienta en esa mesa y dice que me pasa muy bien, había que dibujar a tanta gente. Sí, bueno, sí, Se porque me... agradece, sí. A ver, lo que cuando terminaba llorando, como he dicho antes, era porque era, Dios mío, ¿cuántas páginas, por qué Claro. escribes tanto? Pero bueno, que me lo pasaba bien cuando estaba relajada luego ya. Cuando había prisa ya no tanto. ¿Y de cómic y de ilustración, qué referentes o influencias que te gustaban? Pues no lo sé, es que son muchísimas cosas, porque mis referentes no vienen tanto del cómic o la ilustración como de pintores, escultores, sobre todo también música, aunque suene raro, tengo las influencias, me va cambiando el estilo según lo que estoy escuchando también de música o exposiciones o... No tengo tantos referentes de cómic, de hecho cuando entre autores y todo eso están hablando de este tal, yo pues estoy como, pues no conozco a casi nadie y me siento un poco mal igual, pues luego miraré algo. Pero bueno, vamos, que es un poco random. Y en esta época lo estabas compatibilizando con ilustraciones y Sí, encargos. sin duda, tuve que compatibilizarlo, no todos los meses, pero un tiempo sí. Si los encargos que veía que me podían funcionar bien, pues los hacía. Ilustración y cómic siempre lo tengo que hacer un poco a la vez. Y un día normal de trabajo, ¿cómo era? ¿Eres una dibujante rápida? Soy muy rápida dibujando, eso sí, pero luego otras veces también tengo como los atascos, ¿no? Como que me bloqueo y puedo estar un tiempo como súper bloqueada o pensar que no me gusta, cambio mucho de estilo. Bueno, ya lo sabrás que mi estilo va cambiando mucho, pero porque hay veces que el miedo del dibujante de tener un estilo muy fijo, creo que no debería ser así, porque cada uno va evolucionando de una manera
según va aprendiendo. Ostras, pues ahora he descubierto que si no cierro del todo la línea, pues me queda más fresco. O al revés, o ahora quiero cerrarlo. Entonces creo que es bueno cuando un dibujante dice, bueno, pues ahora voy a probar esto otro, o he aprendido a hacer los cuerpos más de otra manera, no sé, me gusta ir evolucionando con eso. Y cuando tienes que hacer pues, muchas páginas en un estilo, porque claro, cuando te metes en una obra de 100 páginas, de 150 páginas, es algo que la propia obra te pida estilos distintos o hagas un juego para que así sea, pues tienes que mantener un tono homogéneo, ¿no? Cuando en ese momento te entran ilustraciones que te permiten hacer algo totalmente distinto, porque es un encargo que te requiere un estilo totalmente distinto, ¿eso te rompe un poco el ritmo o todo lo contrario? ¿Te sirve de válvula de escape para hacer un No, juego? es más fácil porque si me piden algo que son muchos iguales, tanto para revistas o lo que sea, o un cómic, pues intento mantener esa línea, aunque tanto en este cómic como en otro, como en algunos ilustrados, sí que me pasa que al principio lo hago de una manera y al final creo que lo hago mejor, porque lo hago mejor que al principio, o eso pienso. Y nada, entonces en Náufrago sí que me tocó rehacer muchas caras, como, jo, ahora qué feo era esto, por favor. Pero bueno, sí que me cuesta un poquito mantener la línea, porque me gusta evolucionarla. Bueno, Eso a veces es un problema, pero también... era una de las preguntas que también que te iba a hacer, ¿no? Que si te había costado en ese proceso cuando le has contestado que has tenido que hacer alguna cosa. En la primera me imagino que eso ya cada vez Sí, pasa menos, ahora ya directamente tienes más claro. Pues Ocultos, que a mí me parece una de las obras fundamentales y esenciales de las que han salido últimamente, me parece que ha sido muy bien acogida en general por los lectores y por la crítica, y aún así creo que no se le está haciendo la justicia merecida. Y desde el punto de vista gráfico, vamos a ir viendo ahora imágenes, una obra sensacional, pero es que además tiene una característica que a mí me parece escasa y por eso la hace también una obra necesaria. Y es que en un mundo, que además a mí me encantan las obras de narrativa, claro, ¿no? Que tienes que ir viendo lo que pasa, tienes que ir leyendo la historia. Ocultos es una obra que llega a un nivel más y tienes que ir sintiendo la historia. Te dejando llevar con los estímulos que tú nos sí. presentas a través del dibujo. Incluso en algunas historias, lo hablaremos ahora, incluso interpretarlas, ¿no? Dejas un poco abierta a la sensación. Primero cuéntanos cómo se te ocurrió Ocultos, o sea, cómo llegaste a Ocultos. Ocultos llegó porque tenía ganas de contar ya por fin una historia con mi propia voz, ¿no? Ya había empezado a hacer cómic con un guión que me lo pasé muy bien, pero pensé, cuando una vez lo tuve en las manos, lo leía y era la voz de otra persona en realidad, ¿no? Era como me gusta, pero tenía ese sentido agridulce de yo hablaría diferente, lo habría contado diferente. Dije, pues hombre, pues me voy a intentar lanzar a hacer uno yo solita. Y bueno, los temas que más me gustan son un poco de corte paranormal, misterio, sí, parapsicología. Son temas de los que siempre me ha gustado investigar, pensar, y pensé la manera de cómo poder abordarlo sin resultar, digamos, como algo superfluo o algo demasiado fantástico que dé miedo, ¿no? O cosas que se utilizan mucho, ¿no? Y pensé, bueno, es que el misterio realmente son como pequeñas cápsulas de cosas que ocurren, que suelen ser inquietantes, que pueden ser algo o no ser nada, pero son como pequeños, ¿no? Pequeños momentos que me gustaría recoger. Así que, sin esforzarme mucho en hacer un guión, empecé a sacar esas pequeñas sensaciones, pero en historias cortas, a ver lo que sale, sin pensar muy bien si va a ser un libro, porque si no me habría un poco hecho un lío, ¿no? Y fui sacando historias, saqué la de Juega, que presenté al concurso de Astiberri, y me sentí muy a gusto con la historia, y luego fui haciendo más y más, y bueno, lo presenté a Astiberri. Al principio lo presenté a modo muy bocetos y me dijeron que no entendían nada, que no. Y luego cuando ya lo avancé más, dije, mira, es que es así, es un cómic raro, pero es un cómic que va de esto. Ah, bueno, vale, ahora sí lo entendemos, vale, para adelante. Y bueno, surgió de eso, de querer contar cosas, pero quien busque un cómic en el que el guión es un guión atado, un guión desarrollado de principio a fin, se va a decepcionar porque no es así. Es un cómic de sensaciones, de circunstancias que, bueno, que son inquietantes y que el lector se va a encontrar con cosas con las que se vea relacionado y otras con las que no.
Y no sé, es un poco lo que ha salido. Antes de hacer la siguiente pregunta, voy a incumplir una de mis normas y es A ver. llevarle la contraria al invitado, pero es que yo no creo que el que compre este cómic, aunque lo que busque sea un guión más, no sé, normal, no me gusta nada esta palabra, ¿no? Pero más canónico, por así decirlo, se va a sentir decepcionado. Al revés, puede que a lo mejor en el momento no sea lo que espera, pero yo creo que va a aprender, o sea, va a abrir una puerta para que a lo mejor a lo primero le da un poco de miedo pasar, pero es como cuando pues, estás acostumbrado al cine más mainstream y de repente vas a un festival de cine y ves las primeras películas un poco diferentes. Esto no es lo que a mí me gusta, pero sí te pica y luego vuelves y lo descubres y te abre un nuevo mundo, ¿no? O sea, que eso siempre es maravilloso, incluso a veces más importante. O sea, que no creo que sea una decepción nunca y si lo es, iba a ser muy, muy pasajera, ¿no? Te lo van a acabar agradeciendo seguro. Continuando con lo que dices de que te gustan los temas parapsicológicos, a mí lo que me gusta mucho, a mí también me interesa bastante, de hecho hace poco tuve una pequeña entrevista en Espacio en Blanco, que es uno de los programas de estos Con Miguel míticos. Blanco, qué guay. Sí, y recuerdo irme a dormir, o no a dormir, escucharlo con aquello de solo cuando el túnel está más completa Sí, oscuridad, por esos lados, siempre un me clásico. tocaban esos temas, e incluso ese día estaba un poco nervioso, pero yo recordaba que en aquellos tiempos muchas veces se asumía lo no entendido, o no entendido todavía, como algo para lo que muchas veces era algo ordinario, pero que todavía no habíamos encontrado una explicación, ¿no? Y quizás tu acercamiento sea más parecido a esa forma de entender este tipo de cosas de aquella época, ¿no? No tan sensacionalista, por así decirlo. Tú haces un acercamiento más bien naturalista, ¿no? Casi incluso sin afuera. Y a mí eso me parece un acierto extraordinario. Y no sé un poco cómo lo fuiste construyendo así, porque sí que me parece que es la mejor manera de acercarse, ¿no? Incluso desde el punto de vista de, bueno, es que esto a lo mejor es así y sencillamente no lo entendemos. Bueno, creo que las pequeñas cosas que se escapan un poco, ¿no?, a razonamientos, me ha pasado esto, a tal persona le ha pasado lo otro, o conoces personas que les pasan más cosas aún más especiales, es como que lo normal en la mayor parte de la gente es decir, bueno, eso son tonterías, eso no es nada, o intentar indagar un poco más, ¿no? Luego hay personas como Miguel Blanco con Espacio en Blanco y otros muchos, o Jiménez del Oso, o etcétera, que iban más allá, ¿no? O que siguen yendo más allá y hacen sus programas o hacen sus investigaciones profundizando con especialistas, con gente que trata temas científicos también relacionados. Creo que eso va todo unido, ¿no? Intentar entenderlo uniendo diferentes materias, diferentes campos de estudio, ¿no? No solamente los frikis de los ovnis porque tal o los que hacen ciencia, sino que está todo un poco unido, todo un poco entrelazado. Y bueno, creo que mi manera de plantearlo fue de una manera natural, porque no son cosas que tengan que dar miedo, ¿no? Lo que desconocemos suele dar miedo, pero eso ha pasado tanto entre problemas con naciones o problemas con guerras, etcétera, sino que, bueno, es pararse a plantearse qué es lo que hay ahí, ¿no? Qué es lo que te da miedo en realidad o qué te gustaría investigar. Y haciéndolo como de una manera cotidiana, que al final y al cabo es lo que tenemos todos, ¿no? Cuando tenemos curiosidad es de una manera cotidiana, cuando sucede algo también. ¿Y por qué no hacerlo sin hacer un cómic de el monstruo, el susto, el tal, ¿no? Como ocurre en el cine? Es como hacerlo de algo más natural, es como en tu casa, en la esquina, en un sueño, en cosas así, cosas como más que te puedas sentir tú más identificado. Mencionas de pasado del cine, antes hablaste de influencias que venían de otros campos para el cómic. Yo en Ocultos tenía la sensación de, no sé, de que pudiera haber, quizás hubiera detrás también bastantes influencias cinematográficas. Probablemente esta sea una casualidad, por la mañana le comentaba a Diego la fantástica Nasta Robinets, ¿no? Con la que sí que es cierto que se podría en la literatura ver este tipo de historias que surgen así, que en cierta manera se entrelazan entre ellas y no, y que el orden no importa a lo mejor demasiado, sino... pero yo no podía quitarme de la cabeza al leerlo una película que me parece extraordinaria, que es A Ghost Story. Es maravillosa, sí. Sí, y esa sensación de... Esta película es lenta y a lo mejor no sé si estoy entendiendo todo al principio, pero estoy tan dentro, o sea, me fascina tanto, me ha hecho un viaje tan guay que no querría estar viendo otra película de Con Ocultos. Volviendo a lo que dices, a lo mejor alguien que espere me recuerda más a ese tipo de cine. No sé si tú tienes muchas influencias cinematográficas. Sí, sí, sí. Ghost Story es una película que me encanta. Bueno, los primeros 10 minutos, cuando te acostumbras a que el tipo lleva una sábana Y que se mueve despacio. y que se mueve despacio y que lleva una sábana, si consigues pasar de ese estado,
y no digamos decir, ostras, qué indie, qué es esto. Es una película maravillosa, cómo trata el espacio-tiempo, es una de las pocas películas que he visto que lo trate realmente bien y bueno, el final, para quien no la haya visto, es espectacular, es una cosa que el rechazo que me producía al principio, el final era como, jo, ha merecido la pena ver esta película. Y sí, me siento muy identificada con este cine lento, como también las películas o cortometrajes de David Lynch o otros muchos, o el cine de Bergman. Me gustan las películas lentas, en general para coger referentes. Sobre todo cuando esa lentitud cumple una función, es que Ghost Story, igual que sucede con las emociones, que tú transmites en tus obras, necesitan un tiempo, necesitan una pausa, necesitan hacer que el espectador llegue, tanto en el cómic como en este caso, a un estado, ¿no? Sí, 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 y que te engancha, al menos esta película me enganchó muchísimo, es un acierto. Y decíamos antes lo de temas que se entrelazan, está un poco pues esa biblioteca, ¿no? Con Sí. capítulos. Antes hablaste de que fuiste haciendo historias cortas, que fuiste tal, y eso me sorprendió un poco porque yo a lo mejor pensé que el orden en el que están publicadas era el cronológico, y sí tenía la sensación de que en las historias cortas te habías desmelenado todavía un poco más, ¿no? Con respecto a la historia principal. No sé si tú tienes esa sensación. ¿Dices en este? Sí. Sí. Con la historia principal que hice en este libro, quería hacer una historia de ciencia ficción, ¿no? Hay una parte que es como de ciencia ficción porque por un lado tenía unas ganas locas de hacer una historia larga también de ciencia ficción, pero al final decidí como cortarla y meterla en este libro, que también está muy relacionado con lo chamánico, ¿no? Que me interesa muchísimo y bueno, conseguí meterlo, pero sí que es verdad que en las historias cortas me vi más cómoda, ¿no? A la hora de contar esas sensaciones y pequeños capítulos como el del niño que juega con su pequeño ser, ¿no? Oscuro que tiene en su habitación y me sentía muy cómoda a la hora de contarlas, como más fresco, más rápido. Incluso siendo muy lento, cada historia es rápida. Entonces quería jugar con historias cortas que van muy lentas. O sea, como algo raro. Y igual que en el cómic, al contrario que en otros lenguajes, tú ves una peli por ver a la repente que hablamos antes y la vas viendo al ritmo que la ves, o sea, eso va pasando. Claro. En el cómic no, en el cómic el lector se detiene en cada viñeta lo que quiere, pasa la página al ritmo que le apetece, puede volver para atrás, entonces tienes que manejar esos ritmos de otra manera, ¿no? Y hay dos cosas que generalmente no se utilizan mucho y yo creo que se podría dar ocultos a quien no lo entienda para que aprenda a hacerlo, que es lo que pasa cuando no pasa nada, o sea, entre viñetas, que es una cosa muy importante, y las propias pausas deliberadas, permitiendo más viñetas, porque aquí tenemos una secuencia un poco perfecta, ¿no? Háblanos un poco de la importancia de la pausa para ti a la hora de la narrativa, ¿no? Una obra tuya, como estas cosas. Pues la pausa viene también mucho relacionado con la ilustración, que hago más personal, ¿no? Pero en el cómic la pausa es muy importante porque te deja al lector como un paréntesis para pensar y decir qué está ocurriendo ahí. O sea, como para disfrutarlo un poco más. Porque al igual que me gustan mucho los cómics donde hay muchos bocadillos y muchos textos, ¿no? En los que leer, también se disfrutan mucho los que son solamente visuales, ¿no? Que puedes pararte en cada viñeta a ver lo que te cuenta, qué direcciones hay de ojos, de miradas o de cómo expresa el cuerpo, ¿no? Las emociones, como una profundidad más psicológica que te haga, que te mueva algo, ¿no? que te haga sentir alguna cosa. Como, por ejemplo, las miles de interpretaciones que me han dado, esto significa esto significa lo otro, eso parece un psicoanálisis y cada uno le da una representación muy variopinta que es muy guay. Y eso es lo que tiene también el cine, o sea, el cine y el cómic lento, ¿no? Que cada uno le da un poco su lectura. Y a mí particularmente me hace sentir muy cómoda hacer cosas lentas y de vez en cuando imágenes que son más de ilustración, ¿no? Pues para hacer más detalles, más elementos. Sí, me gusta también que ser cómplice, ¿no? Con mi interpretación de lo que tú empiezas. No hemos hablado todavía de técnica y creo que lo vamos a dedicar ahora un momentito. Cuéntanos un poquito en oculto sobre lo que estás haciendo ahora, el proceso, la técnica. Pues comienzo normalmente con libretas haciendo algunos dibujos de ideas que se me van ocurriendo. A veces son dibujos muy rápidos y a veces son notas de texto. Me cojo el teléfono y cojo y grabo, por ejemplo, un diálogo, el de las hormigas, ¿no? Creo que somos como hormigas, bla, bla. Y eso lo grabo en el teléfono y luego intento hacerlo en viñetas.
Entonces tengo muchas maneras de trabajar. Otras es que me imagino una imagen potente como la del ciervo de antes y digo, ostras, esto podría ser tal simbolismo o tal metáfora, o simplemente me gusta la imagen y a partir de ahí desarrollo alrededor. Así que es un trabajo muy poco ordenado, la verdad. Soy muy poco ordenada para trabajar. Es un poco caótico. También un minuto. No lo tengo aquí, que te lo di antes, vaya. Lo tengo yo ahí. ¿Lo tienes? Bueno, pero bueno. Quería hablar de los libros ilustrados que estás haciendo, ¿no? Que es otra cosa un poco a medio camino entre una ilustración simple que presenta algo y un cómic, ¿no? Con toda la narrativa. ¿Lo quieres? Está ahí. Bueno, sí. Gracias, David. ¿Qué querías sacar? Este. Sí. Claro, que nos hables un poco de estas preciosidades que estás haciendo ahora, que además estaba a ver la luz, no sabemos exactamente cuándo, pero esperamos que pronto en Sí, en España lo va a sacar Errata Natural y en breve, supongo. Y bueno, pues ahora esto es libro ilustrado, evidentemente y por suerte pues está cada vez más de moda otra vez. Sí. Está habiendo un montón de autores que supongo que también en comparación al pago por un cómic y el tiempo que invierte, pues eso también te permite también comprar tu libertad un poco para luego hacer tus proyectos. Pero claro, esto no deja de ser una obra enteramente tuya, o sea, tu estilo gráfico lo impregna de principio a fin. Y parece ser que vas a seguir por este camino, que ya tienes otros en proceso. Cuéntame un poquito cómo llevas al libro ilustrado. A ver, es un poco lo que, como autor completo, como autora completa, cómics. Cómics y haciendo los cómics y el que estoy haciendo ahora. Y en realidad eso fue un encargo francés, que aunque esa es la versión inglesa, el álbum francés fue un encargo. Eran dos escritoras, bueno, una escritora y un escritor, y me pidieron hacer un libro sobre brujería para preadolescentes, ¿no? Y salió Secreto de las Brujas en Francia, pero como encargo de ilustración. Es un libro ilustrado, lo que pasa es que fue curioso porque yo estoy acostumbrada a una técnica como más cerrada, más tal, y allí les enviaba bocetos y me decían, perfecto. Y digo, bueno, perfecto, decirme cuáles, ¿no? ¿Me aceptáis? El número 1, el 3. No, están bien así. Digo, pero no entiendo, lo están bien así, que no se gusta así. Digo, ¿pero qué? Lo querían así como bocetos. Y digo, bueno, no, pues esto hay que empezar otra vez, porque esto no va así. Ahora tendré que terminarlo bien. Y resultó un libro pues, muy a lápices, digitales, muy a lápices, carboncillos y en plan bocetos, y terminados, pero porque les había gustado mucho así, como una estética muy fresca, y para mí fue también alucinante, en plan, ostras, también puedo cambiar un poco más el estilo y hacerlo más, como con más texturas. Y salió este libro, que guay, que ha funcionado muy bien y se ha publicado en muchos sitios y yo creo que en España llegará, supongo que finales de año o el año que viene, cuando decidan editarlo. Y fue muy buena experiencia, aunque estos libros ilustrados, que ahora vamos a publicar otro en noviembre y el año que viene otro de vampiros, es muy buena experiencia el álbum ilustrado en Francia, tiene muy buena acogida, se han vendido muchos, muy guay. Pero lo que es trabajo completo es lo que estoy haciendo aquí con Astiberri, que es, bueno, pues una pasada, ¿no? También estar trabajando como autora completa es mucho más sufrido, pero mucho más sufrido estar sola haciendo el cómic, pero luego dices, jo, es que lo he hecho todo yo, ¿no? Hablan como yo quiero, va de lo que yo quiero y está guay. Así que es combinar un poco la frescura que me dejan los encargos, ¿no? Porque que te digan, oye, pues léete la Edad Media, la brujería, pues a ver qué te sale. Y es como más fácil, ¿no? Ya te dicen lo que tienes que hacer y ya simplemente me dejo llevar. Pero con los libros propios, claro, ahí no hay quien me diga nada. Entonces es mucho más difícil porque las dudas, ay, esto no mola, esto sí, no sé, supongo que todo el mundo tendrá esas crisis, ¿no? Cuando está haciendo algún cómic. A mí me pasa muy a menudo. Así que he sufrido, pero luego recompensa.
Y bueno, trabajas en digital en estos días. Sí. ¿Y estás haciendo otro cómic como toda Sí. la completa para Stiber? Cuéntanos un poquito, ¿sigue la misma línea que va a ser? Pues estoy haciendo un cómic nuevo que es en formato vertical y bueno, se trata de una historia que va muy del hilo de ocultos. Es muy, muy parecido, ¿no? Pero sí que los temas que trata son similares, pero intento profundizar más en ellos. Ya no son historias como cortas, efímeras, sino que el lector se va a encontrar con un libro que va a poder ir siguiéndolo linealmente y se va a encontrar con estas temáticas que si le ha gustado Ocultos yo creo que los ingredientes son muy parecidos, más juntando algunos otros. Y ahí estoy. Y bueno, antes hablabas cuando tenías que retratar una época como el 81, ¿no? En Náufragos, pues en la documentación. Ahora que tienes que hacer pues, el libro de las brujas, posteriormente el de sirenas, luego el de vampiros, en este proceso de ver los distintos tipos que había, dependiendo de las culturas o de las latitudes, ese proceso de documentación, ¿cómo lo llevas? ¿Te parece especialmente divertido? Me gusta mucho el proceso de documentación. Con el de las brujas fue divertidísimo porque bueno, me gustaba mucho mirar todo tipo de referencias. Con este de ocultos también, y con el que estoy ahora hay muchos más escenarios que en ocultos, entonces tengo que buscar las imágenes, hago yo muchas imágenes, si me voy de viaje hago muchísimas fotografías, utilizo mucho la fotografía como referencia para los dibujos. Mis propias fotos luego las utilizo y las dibujo, ¿no? Porque es más guay el tener tu propia foto y pasarlo a dibujo. Y con el de las sirenas que hice para que aún no se ha publicado, leyendas, también pues mirando grabados antiguos, cómo eran antes, que hasta que salió el pintor, ¿cómo se llamaba? Bueno, pues que antes eran como muy oscuras, muy horribles, y a partir de un pintor era de moda hacerlas súper guapas, jóvenes y preciosas, pero fue por culpa de un pintor en general. Y bueno, sí, la parte de la búsqueda de referencias es muy, muy guay, muy interesante y coge muchas horas. Pero decir que esta edición americana, que es Sí, un poco esa más es la de... pequeñita, la francesa está grande, me decías, ¿eh? Sí, la francesa es un libro ilustrado muy grande y la americana lo redujeron y le pusieron un lacito. Sí. Y bueno, decías que vas a tocar temas parecidos, profundizando un poco más en el siguiente obra. ¿Tiene ya título? La siguiente que tienes después de Ocultos en Astiberri, ¿tiene ya título la obra? Sí, tiene título Totem. Totem. Sí. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo? Para principios del año que viene. Si no, me da un patatús antes. Sí. ¿Cómo se dice? No sé. Un patatús. Y dentro de esto que hablábamos antes también de la transversalidad, ¿qué crees que es lo que más te has traído del mundo de la ilustración a cuando trabajas como autora de cómic? Pues sintetizar cosas, sintetizar las imágenes y sobre todo a la hora del cómic lo que me trae de la ilustración es crear personajes que yo me crea, sobre todo, porque la ilustración es más que te queda una imagen chula, comprensible, porque te lo han dicho que la hagas así o porque tú quieres hacerlo así, pero el personaje siempre se queda como abandonado, ¿no? Como una vez y ya está. Y lo que tiene de bonito el cómic es eso, que puedes desarrollar personajes, puedes crearles personalidades y eso es algo que yo creo que vicia, que todos los que hacemos cómic es una cosa maravillosa porque puedes seguirlo, ¿no? Vas tú generándole su futuro y eso mola mucho. Y eso es algo que la ilustración pues no tiene, ¿no? Tiene otras ventajas, pero no puedes darle vida a esos personajes y que interactúen. Y yo creo que eso es muy, muy, muy guay del paso de la ilustración al cómic. Bueno, pues hasta aquí nos ha dejado el tiempo en esta primera visita tuya a Villés. Como cierre, sí diría un par de cosas. El primero, viste este libro y cuando saques data os recomiendo que os hagáis con él porque es una delicia. Y Laura dice, bueno, pero eso fue un encargo, ¿no? Y es lo que tienen los grandes artistas a lo largo de la historia, directores de cine y demás. Le encargaron un western, y ya coño, pero luego llevaba un western y te hacía western que te hacía el informe, no era como te hacía cualquiera de los autores. Lo que sucede es cuando están en un encargo, creáis
vuestro universo dentro de ese encargo y pasa a ser una obra al mismo tiempo casi tan personal como si lo hubierais hecho vosotros, porque lo hacéis vuestro en el momento en que lo tocáis, ¿no? Sí. Y yo creo que eso está al alcance de muy pocos, evidentemente tuyo lo está, y este libro cuando lo leo tengo la sensación de estar leyendo un libro del universo del aula, pues con todas las características que me gustan del trabajo de la obra, y eso es algo que me parece muy, muy grande. Lo segundo es que dije antes que era una obra necesaria. Hace poco usé este adjetivo. También generalmente la gente lo utiliza en las charlas cuando es una obra que toca un tema que creen que es importante tocar, ¿no? Yo lo suelo usar, pues lo he usado en el Celsius, en una charla precisamente con David Sánchez, que también parecía que era una obra necesaria, cuando es algo que favorece muchísimo la comunidad y que tiene una manera de contar distinta y que hay que proteger y que hay que defender dentro de un universo pues, más canónico, más mainstream, ¿no? Que te abre una puerta a un sitio diferente y que te habla unas emociones distintas, ¿no? Que va más allá de leo lo que pasa y lo disfruto, me gusta más o menos. Y también eso creo que es muy, muy escaso y también creo que está al alcance de muy pocos. Y estos son los motivos fundamentales por los que nos gusta tanto tu trabajo, por lo que queremos que estuvieras aquí, por lo que estamos seguros que estarás más veces, que se cruzarán nuestros caminos más veces. Y lo que digo siempre, está muy bien que hablemos de ello, está muy bien que vemos las imágenes, arriba podéis comprarlos y luego ya estará firmando, los leéis y de verdad que os va a gustar mucho y no la creáis, no os va a decepcionar a ninguno seguro. Y por lo demás, lo habitual, dar las gracias, como damos siempre a los autores que nos visitan y despediros con un fuerte aplauso para que tengáis ganas de volver. Muchas gracias.